tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 del versículo 32. Vamos a leer ya hasta el fin del capítulo, en el versículo 43. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que Pedro, pasando por todos aquellos lugares, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, el cual era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y alza tu cama. Y enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, cual además significa gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, y después de ser lavada la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres arreglándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó con ellos, y cuando llegaron al aposento alto, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor. El Señor bendiga su santa palabra. En lo que hemos leído hasta el versículo 32, hemos estado viendo sobre todo acerca de Pablo. Pablo, el apóstol a los gentiles. Bien, pues ahora en estos versículos que hemos leído, le toca el turno a Pedro. Pedro, que era, pues, uno de los apóstoles destacados, juntamente con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Siempre estaban en un grado, digamos, especial de relación con el Señor, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y sin entrar, pues, en más consideraciones acerca de Pedro, vemos que también él tiene, pues, un rol y un papel muy destacado en todos los capítulos previos, ¿no? Antes de empezar con Pablo. El día de Pentecostés, la predicación de Pentecostés, también el capítulo 4, capítulo 5, ¿no? En fin, solamente es a partir del capítulo 7 que habla Esteban, 8, con la persecución, Felipe en Samaria, etc., aunque también allí está, pues, el apóstol Pedro y con el incidente con Simón el mago. Y bien, pues se podría dividir esto, ¿no? En estos 2 pasajes, en 2 textos, el versículo 32 al 35 por una parte, capítulo 36 al 43 por otra. Uno es una sanidad de Pedro, otra es una sanidad, pero es más que esto, puesto que es una resurrección de los muertos. Pero vamos a verlo junto para destacar simplemente, pues, una idea que es común a ambas, ¿no? Aunque hay pequeños matices, evidentemente, de una historia en la otra. ¿Y cuál es la idea? La idea es la de la iniciativa de Dios para sanar, para salvar. El poder de Dios, por supuesto, porque fue el poder de Dios el que levantó a un paralítico, 8 años paralítico. Seguro que él, pues, ya había, pues, acabado, ya no tenía, pues, ninguna esperanza. Entonces él estaba en cama durante 8 años. Podemos un poco
como dicen ahora, empatizar, ¿no? Esta palabra, ¿no?, que siempre se utiliza, y ponernos en su lugar. 8 años en la cama, sin visos a que eso se vaya a acabar, y me quedo. Y viene, pues entonces vemos qué fue él, o qué hizo él, qué parte tuvo él para ser sanado por Pedro. Nada, simplemente estar diferente. Esa fue su parte, esa fue lo que él aportó en esta historia. No se nos dice que Pedro lo miró a él y que veía que había en él fe para ser salvo. No vemos tampoco que él lo haya llamado a venir. La iniciativa parte de Pedro, versículo 33. Hay uno que se llama Eneas. Y no se nos dice, pues como digo, que él tuviera una fe especial. No se nos dice nada de él. Todo el foco está puesto en Pedro y de esta manera está el foco puesto en la iniciativa del Señor, actuando por medio de Pedro. Y este pasaje nos enseña esta iniciativa divina y esta obra de gracia unilateral de parte del Señor. Cuando el Señor sana, cuando el Señor salva, es una obra unilateral. Él no está esperando a que nosotros demos el primer paso o esperando incluso a que colaboremos. Por supuesto que Él demanda la fe con el arrepentimiento, la fe penitente o el arrepentimiento creyente, que es por lo cual nosotros recibimos la salvación. Él lo pide y se puede considerar esto una condición, pero esta condición no la cumplimos nosotros por nosotros mismos, no la cumplimos nosotros sin el Señor. Es Dios quien nos da ese arrepentimiento, como veremos en el capítulo 10 y 11 en la historia de Cornelio, de manera que Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. O también la fe es un don de Dios en Efesios 2:8. Así, por lo tanto, es Él quien en vosotros comienza la buena obra y el que en vosotros hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es entonces en este sentido que aunque nosotros nos arrepentimos y creemos por la gracia de Dios, es unilateral porque es el Señor quien nos lo ha dado, quien ha obrado en nosotros, de la misma manera que vemos aquí y que dice Pedro: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y el que no puede levantarse por sí mismo, por la palabra de Dios que él recibe, él se pone de pie porque la palabra de Dios entra en su alma y lo hace levantar tal como la palabra de Dios le dice que haga. Y esto es entonces el primer testimonio de la gracia unilateral y de la obra unilateral del Señor en la salvación. Y aquí pues vemos en la segunda historia acerca de Tabita, cuyo nombre es Dorcas, cuyo nombre traducido es Gacela, y vemos entonces de que, bueno, es un nombre gracioso, en el sentido que expresa gracia, la gracia de la Gacela, ¿no? Belleza, delicadeza, es un nombre hermoso, por lo menos un significado hermoso, una gacela. Y así era Tabita. Así era Tabita como creyente, pero ella enfermó y murió, porque todo el mundo enferma y muere, incluidos los creyentes. Los creyentes también enfermamos y también morimos. La paga del pecado es muerte, es la condenación del pecado. Es la maldición del pecado. Y nosotros hemos sido librados de la maldición del pecado. Y hemos sido librados de la condenación del pecado. Y alguien se podría decir: ¿y por qué nosotros entonces tenemos que morir? ¿Por qué? Es una cuestión.
Realmente, parece que es un poco banal, pero no. El caso es que estamos todavía aquí en este mundo y somos partícipes también de las calamidades que hay en el mundo y del mal que hay en el mundo, ¿no? Estamos en un mundo caído, que aunque nosotros tenemos la nueva creación en nosotros y somos nuevas criaturas en Cristo, y aquel que cree tiene ya vida eterna, pero sus pies están en la tierra. Está en un mundo caído en pecado, sumergido en el pecado, sumergido en los efectos del pecado. Y el pecado nos ha manchado y el pecado nos ha afectado en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo. Morimos también. Y bien, pues entonces vemos, ¿no?, que aunque le enviaron a llamar a Pedro, los discípulos lo enviaron a llamar porque sin duda pues tenían fe que lo podían levantar, ¿no? Pero ella, tanto que ella, ¿qué creía ella? ¿No? Fue que algo colaboró ella en esta resurrección y lo único que colaboró fue en haberse muerto para que el poder de Dios se manifestara en ella. Y es así entonces también, como se manifiesta que pasamos de la muerte a la vida, por la obra todopoderosa, por la obra unilateral, por la iniciativa de Dios en la salvación que nos da lo que Él nos pide. Y Él es quien va a buscar a los muertos espiritualmente. Y Él es el que infunde en ellos esa nueva vida para que se pongan en pie y para que realmente sean salvos. Y no quisiera tampoco dejar de comentar acerca de este pasaje. Que es cierto, por supuesto, todo lo que estamos viendo y diciendo acerca de esta gracia unilateral. Pero vemos también, hermanos, el énfasis que pone en particular este pasaje, este texto de la resurrección de Tabita, Dorcas, etc. ¿El qué? En el versículo 36, esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Era una creyente virtuosa, era una creyente verdadera que abundaba en buenas obras, era rica en buenas obras, era conocida por sus buenas obras. Su fe no era una fe muerta, su fe era una fe que actuaba, que obraba por amor a Dios y por amor también a su prójimo, por amor principalmente a los de la familia de la fe. Abundaba en buenas obras. Y fijémonos, ¿no?, el testimonio que ella tenía en el versículo 39. El testimonio que lo llevaron al aposento alto, a donde estaba el cadáver, y entonces le mostraban a Pedro estos vestidos y estas túnicas que ella hacía y que mostraba que era una mujer industriosa, laboriosa, una buena ama de casa, una buena cristiana. Seguro que muchas de estas túnicas las empleaba, las vendía y con ellas subvenía y ayudaba a casos de necesidad con las limosnas. Limosna que significa literalmente misericordias, obras de misericordia para aquellos que están en necesidad. Y esta es, hermanos, la cuestión. Porque la gracia unilateral y la gracia de Dios para salvación produce en el creyente es
que tengamos buenas obras y que nuestro deseo como creyentes ha de ser el abundar en buenas obras, el ser ricos en buenas obras, que es mucho mejor que cualquier otro tipo de riquezas. El ser rico en buenas obras, de manera que en el momento de la muerte le puedan decir a uno, o puedan decir de uno, mejor dicho, ¿no? Y puedan mostrar las obras que ha hecho, puedan mostrar las túnicas y los vestidos que ha confeccionado a lo largo de su vida, pueda hablar del testimonio de fe que uno deja a los suyos y a los hermanos y a los que lo han conocido. Y esto es el buen olor que dejan los santos en esta vida. Entonces, hermanos, esto tengámoslo también presente para que nuestra fe vaya también acompañada de estas obras de amor y de misericordia, y que sea un testimonio hermoso del Señor Jesucristo como una gacela durante nuestra vida y en el día de nuestra muerte también. Así sea. El Señor bendiga su palabra.